is on your mind, and then you falling, 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 falling in love, in love. If you see me in your eyes, I will see me in yours. You're away. Your worth calling, calling, calling back again, back again. Hope you are falling, falling, falling in love, love, in love. If you feel the same way as I, then don't hesitate. I'm worth. Les decía también que íbamos a hablar de nuevas tecnologías y también de niños. ¿Por qué no? Porque no es algo, si ustedes sobre todo tienen niños pequeños ahora, verán que no es algo que esté enfrentado para nada, porque cada vez las tablets y los teléfonos móviles son más herramienta de juegos de los más pequeños que los clásicos juguetes con los que jugábamos ustedes o nosotros de pequeños, porque además parece que ellos nacen aprendiendo a arrastrar pantallitas en el móvil. Es por eso que parece que este mercado está emergiendo y saben que en Vigo somos muchas veces pioneros, o por lo menos vamos en la cabeza de la vanguardia de las nuevas tecnologías. Tenemos con nosotros hoy a Abelino Correa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una persona, Abelino, que acaba de lanzar una app para teléfonos móviles o tablets, en principio muy relacionados con los niños pequeños y las nuevas tecnologías. Creapcuentos. ¿Qué es Creapcuentos, Abelino? Pues Creapcuentos es una aplicación, como has dicho, para tabletas, en las que nos va a permitir crear un cuento único y diferente en muy poquitos pasos. Único y diferente porque aunque todos hemos crecido con las mismas historias, los mismos cuentos, muchas veces esos, lo hablábamos hace un ratito antes de entrar al plató, esos finales o determinados argumentos tampoco son del gusto de los padres. Ya no es que los niños puedan tener más opciones. Sí, realmente, pues en mi caso, cuando yo le contaba los cuentos a mi hija pequeña, cuando te encuentras al final de un cuento tradicional, pues ves que el mensaje pues ya es un poco anticuado. Entonces realmente lo que hacemos los padres ahora es cambiar ese final, cambiar y realmente pues dar un mensaje pues más actual, en el que valoramos mucho el positivismo, y de ahí pues ha surgido la idea. Menos agresivo también muchas veces, Sí, ¿no? sí. Como eso de tener que matar al lobo feroz y llenarle el estómago de piedras y cosas parecidas, que puede parecer muy sádico a día de hoy, aunque quizá hace 20 o 30 años pues nos parecía algo más normal, ¿no? A los niños de entonces. Sí, hoy ya el lobo ya no da miedo. Estamos viendo imágenes de este Creapcuentos, como vemos, un diseño infantil para los más pequeños. Me imagino que muy fácil de manejar, ¿no? Que es lo que tienen que tener las apps hoy en día, más si lo dirigimos al público infantil. Pues sí, realmente el concepto es muy fácil. Se crea un cuento, se le pone un nombre. A partir de ahí pues tenemos unos fondos, tenemos unos objetos y unos personajes que los niños van arrastrando con el dedo, son el concepto stickers. En el momento que crean ese fondo, los objetos y los personajes, pues o bien pueden crear así ese cuento, o lo bonito pues es que le agregasen una voz
el padre o el niño, y lo bonito pues es que agreguen ese cuadro de texto en el que ellos empiezan a narrar esa historia. Por eso nosotros hablamos de cuentos únicos y diferentes, donde el niño es el protagonista, el pirata Alex, la princesa Carolina, y realmente ellos son los protagonistas. Ellos empiezan el cuento de una manera y lo acaban de otra manera. Y lo bonito sería mezclar, como vemos en pantalla, pues a piratas, a princesas, o a Caperucita o a dinosaurios. Entonces, en vez del lobo feroz, pues ponemos a un tiranosaurio rex, ahí pues hablando con Caperucita, ¿no? Entonces, la imaginación y creatividad es enorme. Ya lo hemos testado con niños y realmente pues las niñas son más... pues siguen el cuento, el príncipe, carroza, pero sin embargo los niños, bueno, allí cogen anarquía a Peppa total, Pig, ¿no? y meten allí en el agua todo y hacen allí una imaginación que te quedas de su madre. No, te voy a corregir, los niños no son más imaginativos, lo que pasa es que las niñas somos más aplicadas y como que ya teníamos eso sabido, pues lo aplicamos, que es lo que esperan. Es cierto, pero sí, lo que buscamos es sobre todo la imaginación, la creatividad y la interacción con los padres. A veces pues pasar ese momento con ellos, que a veces pues lo echamos de menos, ¿no? Que realmente vemos y le ayudamos a potenciar ese momento de interacción y la creatividad. Y luego, después de todo, en ese cuadro de texto en el que yo escribo, lo puedo escribir en castellano, en inglés, en portugués, por lo tanto también tenemos un aprendizaje idiomático que nos hace falta. Lo que demuestra, Avelino, y en contra de lo que muchas veces se tiene presente, porque yo conozco a muchos padres, entre ellos el padre de mi hijo, pues que intenta que el niño no se acerque demasiado a las nuevas tecnologías, que primero encuentre y desarrolle lo que está a su alrededor y después que entre dentro de la caja boba que se cree que son las nuevas tecnologías, además de la televisión. En cambio, esto demuestra que no, que las nuevas tecnologías pueden educar también y pueden hacer que aumente la creatividad del niño, que no tiene por qué ser pues esa imagen fija que tenemos con la tele, con la que no podemos interactuar, sino que puede ser una herramienta más, ¿no?, para la educación. Pues ¿qué te puedo responder? Realmente las tabletas, hoy por hoy hay unas aplicaciones que son tremendas, que son educativas, entretenidas. Sí que hay que controlar el tiempo, lógicamente, ¿no? Hay que controlar el tiempo de uso, y en verano pues hay que salir y disfrutar y jugar con un balón y con los palos y con las piedras, pero realmente las herramientas cada vez más en los colegios las están introduciendo, y es por algo. Es decir, hay colegios en Vigo, colegios concertados, colegios privados, e incluso pues acabamos de cerrar un acuerdo con una escuela infantil pública que realmente ellos utilizan la tableta, porque los niños, comentabas tú al principio, ya son nativos digitales, por lo tanto es un complemento más al aprendizaje. Esto pues no va a sustituir un libro tradicional, el papel, pero sí que realmente pues va a fomentar que el niño pues de una forma muy fácil, con el dedo arrastrando, pues tenga esa imaginación, creatividad. O sea, ha cambiado mucho, hay aplicaciones que son increíbles de juegos, incluso las consolas, la Nintendo se está introduciendo mucho en el ámbito estudiante, ¿no? Porque hay juegos de matemáticas y eso, o sea que no es para tanto. Avelino, más allá de esta aplicación, de este Creap Cuentos, ¿cómo te metes tú en el mundo de las apps y las nuevas tecnologías? Bueno, pues en este caso, pues por profesión soy informático, soy comercial, y luego pues todas esas cacharrerías que tenemos en casa, y al tener pues niños pequeños, realmente ellos son usuarios, somos usuarios, y te apetece a veces hacer algo diferente, y es cuando descubres pues un problema y dices tú, bueno, tal vez lo podríamos solucionar así, ¿no? Y es así como me introduzco, ¿no? Uno como usuario de tabletas, y otro como usuario, que en este caso como padre, pues descubrimos un problema. En el caso de Creap Cuentos, ¿está ya disponible para descargar? Pues en una semanita le hemos subido ya al App Store. Hay un proceso de verificación por parte de Apple, y entonces esperemos estar en la campaña navideña, y en 10 días o así aproximadamente la subiremos a Android. O sea, va a estar en las dos plataformas que tiene todo el mundo, y próximamente estaremos en Windows también. Bueno, pues en una semana y 10 días, o Sí. en 10 días, nos la buscamos y nos la regalamos, o se la pedimos a Papá Noel para estas Navidades. Eso espero. Avelino, muchas gracias por Gracias haber a venido. vosotros. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Hablando de Navidades, saben que como siempre tengo un recado para ustedes, porque quiero que tengan los mejores productos de Navidad. Para ello pueden ganar una cesta enorme con esos superproductos, como enviando cesta
Al revés, VG Cesta al 23000. Cesta VGB, como siempre lo digo al revés, Cesta VG al 23000, o bien, si les es más fácil, llamando a un número de teléfono ese que aparece en sus pantallas, el 905-565-103. Prometo aprendérmelo la semana que viene. Nada más, nos vemos entonces, un beso.